Estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Como les mencionaba, Desvelados, vamos a tener una entrevista sumamente importante. Vamos a platicar con William Cooper. William Cooper fue o perteneció a las fuerzas militares de la Naval dentro del Departamento de Inteligencia, miembro también que pues reveló precisamente información que estaba escondida de la vista pública. Esta información ha sido o fue guardada por el gobierno desde los años 40. También desde 1988, William Cooper decidió pues hablar precisamente de toda esta información. Él mencionó mucho de los eventos que sucedieron en los años 70 y 80. Él mencionó acerca de la caída del muro de Berlín, la invasión pues a varios países, entre ellos Panamá e Irak. También el colapso económico, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y William Cooper no es que sea un psíquico o vea el futuro, sino que esta información vino precisamente de documentos altamente secretos que él tuvo la oportunidad de tener en sus manos mientras estuvo trabajando en el Departamento de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y aparte 17 años de investigación. Así que nos da muchísimo gusto tener en esta noche a William Cooper en el programa de Los Desvelados. William, welcome to the Desvelados Show. Well, I'm very happy to have been invited Tengo to speak mucho to de your que me hayan invitado audience, a mainly hablar ante because la audiencia, not too many principalmente people porque no muchas are gentes speaking to other than están English-speaking hablando, audiences aparte nada más de about los what que is hablan really inglés, happening en cuanto a lo in que en the United realidad States está and around sucediendo the en world, los Estados Unidos y at least alrededor del mundo, from the point of view del of punto the de vista information de la to información which I am a la privy. cual yo And tengo I believe that it's privilegio. extremely important that Es all extremadamente people of all importante races and de all que religions todas las personas, learn todas las the religiones y truth todas las about razas the world events today, aprendan la verdad en because if we cuanto a lo don't que está all sucediendo en learn el mundo hoy to stop being y manipulated and come dejar together de ser manipulados as one humanity, so como to speak, una humanidad nada not más, one world government, y but que one no, humanity, no sino un understanding gobierno, how we sino can be como pitted una against each humanidad, other y no entiendo by cómo nos those pueden poner who uno wish contra los to otros por aquellos que desean complete an agenda that's not good for any terminar of us. una agenda que no es buena para ninguno de nosotros. Mr. Cooper, I have to speak in Spanish for the Señor audience, Cooper, tengo que hablar en español. but Mary Moreno, she's going to translate María everything that I'm Moreno going to le va say. a traducir Great. todo lo que digo. Señor Cooper, nos Mr. gustaría Cooper, saber We would like to know, quién es usted. who are you? Well, I'm just Bueno, an ordinary person, soy una persona probably ordinaria. no different than anyone who's Probablemente listening to this no soy broadcast, diferente a ninguno de los que están who escuchando, happened to find himself que in se some very encontró peculiar en una positions, situación muy in my peculiar life, en mi vida and I began y to understand that the comencé world a entender al in mundo, reality is not en la as it's realidad presented. en el mundo to the que no es average como se person on the street. presenta a la persona I común y was born in corriente. Long Beach, California. Nací en My Long father Beach, was an Air California. Force Mi officer, papá era un United States Air oficial de la Force, Fuerza Aérea de los and Estados I was Unidos reared all over the world. y yo viajé por todo el mundo, me I went to crecí por school todo el in mundo, foreign countries, en foreign to the me United crié States, that is. en países I lived in extranjeros. the Azore Islands. Viví en las I Islas lived. Azores. I graduated from high school Me in gradué de Japan. secundaria en In Japón my youth, I actually y spent en mi very little juventud time pasé muy poco really tiempo within the en borders of the realidad United en States las of fronteras de America. los Estados Unidos de América. And so I Así que learned to he appreciate foreign aprendido a cultures or apreciar other cultures las than ours. culturas extranjeras de otros I países. learned about He real aprendido en poverty cuanto a lo que in es other la nations real that most pobreza Americans can't en even conceive otras of. naciones que en los Estados Unidos ni I siquiera learned that other concebimos. people who live in other places are no He different conocido a than personas que anybody viven en who otros lives países, here. no son diferentes, And no hay ninguna diferencia entre I nosotros. wanted to Y serve freedom, and he I joined querido the Air Force Entré a la after Fuerza Aérea graduation después de from high que school. salí de la secundaria And I worked on y B-52 bombers, trabajé en los bombarderos B-52, KC-135 las refueling KC-132 aircraft, and Minuteman missiles. y también en los proyectiles que se llaman Minutemen. I was in the Air Force during the Estuve Cuban en la crisis Fuerza Aérea durante la crisis de Cuba and the assassination of y President Kennedy. el asesinato del presidente Kennedy. And we came very Y close no- to an atomic war.
A ese punto that nos time. acercamos demasiado a una guerra atómica. I had originally wanted Originalmente yo había to go querido into the Navy, entrar a la naval, but I had a problem pero of tenía yo un chronic problema seasickness and motion que sickness. me enfermaba, yo me mareaba, And even if I rode in a car, y aun on cuando windy viajara roads, nada más I en un would get carro, sick. me enfermaba, me So mareaba. that's the reason that I Y por joined the esa Air razón Force. fue que entré a But my heart la was Fuerza really Aérea. Pero with mi the sea. corazón en realidad pertenece al mar. And so when I Así left the Air que Force, cuando I me went fui into de the la Navy, Fuerza Aérea y and that entré took a lot of courage for me, knowing a la that I naval, could para mí me literally tomó spend a lot of years demasiado so sick that I esfuerzo couldn't move. el entrar porque por muchos años But estuve enfermo y apparently, casi no me podía mover, during my pero aparentemente growing up or maturity, so to speak, durante mi the seasickness or the crecimiento, mi motion sickness pubertad, pude disappeared. conquistar que me mareaba yo y desapareció por completo. I loved the Navy. I loved the Yo sea. amo I loved ships. la marina, I hablo el loved mar, serving my country, amo which el servir a mi país, has always el been cual the siempre ha promise sido of freedom for la all promesa de people. And I libertad really para believe todas las that was the gentes, case. y yo creo que en realidad ese era el caso. And Y during that time, durante ese tiempo I was trained by Naval Security se and me Intelligence entrenó por la inteligencia de seguridad de la naval in a secondary job en un specialty trabajo called Internal Security secundaria Specialist. que se llama Internal Security Specialist, o sea, especial And I was en la inteligencia specifically para dar trained in información, Pacific area y se me briefing entrenó en una área for high-ranking officers and political para personas members of de government. alto rango y personas de altos puestos en el And then I gobierno. fought in Vietnam Después as a peleé en river patrol Vietnam boat captain patrullando un bote del cual yo era el capitán, and was awarded y se two me dio medals with the se me V for Valor. concedieron 2 medallas al valor, I'm very proud of the y fact estoy that muy orgulloso del hecho I engaged the enemy with my en que yo boat on the river more than peleé any con other el enemigo unit in our command. en el río And, más que was las demás able to unidades que prevent any estaban member of bajo my mi crew comando, from becoming wounded or killed. y yo previne que mi equipo, o sea, mi pelotón, fuera herido o los asesinaran, los mataran. After my tour in Vietnam, Después I was de que reassigned terminé en for a short Vietnam, period, se me mandó por un corto conducting an tiempo investigation on a ship, a investigaciones en un barco, and then I was en sent una, to the headquarters of the y Commander-in-Chief luego me mandaron of the Commander-in-Chief of al the United cuartel States Pacific Fleet. del jefe de la flota del de Pacífico. la flota del Pacífico, Was given papers del and told that comandante they en were jefe. for application Y for a ahí top se me secret dieron unos documentos Q, para que yo hiciera una sensitive solicitud para information un security trabajo clearance. demasiado sensitivo, de demasiada seguridad. And while I was waiting for that clearance, I worked on Y the mientras OPSDAT estaba reporting yo staff under esperando Lieutenant Commander a que se me Mercado concediera, estuve trabajando when the en, top secret QSI clearance came through. en I was assigned cuando se me dio el to the permiso intelligence briefing para ese team trabajo, for the Admiral, and se me escogió para que stood trabajara watch yo para in el the command almirante as petty officer of the watch, como in charge oficial of the KL-47, del which was the 47, el cual which was the crypto machine which fue over la which máquina de all the Crypto top Machine, secret message que traffic came donde into the command center. lo que les quiero explicar, lo que me está él diciendo, nada más que está yendo un poquito rápido, pero aquí tenemos un poquito más información. A él se le dio trabajo como un oficial en la naval, en el cual sus labores tenían que ver con el comandante en jefe de la Fuerza de Inteligencia del Pacífico. Mientras él estaba trabajando en tal posición, se le dieron unos documentos para que él hiciera una solicitud para otro puesto muy sensitivo y muy especial. Mientras le daban el trabajo, o sea, mientras pasaba todos los requisitos en especial, él siguió trabajando como oficial en la naval. Y vamos a seguir con la historia. Mr. Cooper, ahora que usted pudo obtener este trabajo sumamente sensitivo en cuestión de información, ¿qué fue lo que lo motivó a usted a
a diseminar, a poder compartir esta información que usted tuvo acceso? Well, I didn't do it at that time. No lo hice I began entonces. to learn at Comencé that time a darme cuenta entonces that the American people de que la gente were not being americana told the no truth se le estaba diciendo la verdad about literally en cuanto a everything literalmente todo, with which our con command, lo cual nuestro comandante, they were not told the truth about the Vietnam War. por ejemplo, no se le dijo la verdad en They cuanto a were la not guerra de told the Vietnam, truth about no se le dijo la verdad the bombing of Cambodia en and Laos cuanto a bombardearon and North Camboya Vietnam. y Laos y el norte de Vietnam. Nor were they told the truth about how we Tampoco were required to fight the war. dijeron la verdad en por qué estábamos peleando esas guerras. I also saw plans Y for también vi a world planes government based para upon the dissolution Un gobierno of all basado sovereign en la nations, disolución de todas las naciones, la soberanía de todas las naciones, the elimination of all existing religions, la save the humanist eliminación religion, de todas las religiones existentes, and the formation of a y totalitarian, what they la, call the la utopian formación de lo que ellos llaman world socialist government un mundo socialista totalitario, based upon the model of the United Nations. basándonos en el modelo de las Naciones Unidas. Mr. Cooper, how in the world are they going to take away ¿Cómo puedo religions, pensar que esto pudiera borders, suceder? Quitar our sovereignty, religiones, our freedom? fronteras, libertad. Who are these people? How are they going to do it? It's ¿Cómo the va a hacer whole esta world gente out there. todo esto en el mundo? Well, it's not how are they going to do it. No It's es when cómo are lo van a people hacer, es cuando going to awaken las personas van a despertar and understand that y it's comprender almost a que done casi deal. está ya hecho. The attack upon El ataque religion en cuanto a la religión is being conducted Se very está heavy-handedly. llevando a cabo de una manera bastante pesada. It's an everyday thing that's in Es una everybody's cosa de face. todos los días. Is that one of the reasons that we Es una de Latin las Americans razones que are como being attacked americanos so heavily now? Is the estamos siendo discrimination tan is atacados con la unbearable, discriminación. unbelievable, and unjust? Is it part of this Esto es plan of parte del plan government over our del gobierno, government? sobre el gobierno. Well, there are several reasons for that. Hay varias razones para esto. Number one, they Primero, make it easy que ha for facilitado Latin Americans para to los come into this country latinoamericanos el venir a este país in order to dilute para the traditional quitarles sus base bases this tradicionales en este país and provide y a para huge proveer political power base un for poder socialism. político enorme basado en el socialismo. Now, the Ahora, Latin Americans who come into this Las country personas don't understand latinoamericanas que vienen a este that they're país being no used comprenden que están siendo or usadas how they're being o used. cómo están siendo usadas. They are, for the most part, very poor, En la mayoría son muy and pobres that's one of the main y esa es reasons una de why las they razones come, principales por las cuales ellos vienen, in order to provide a para better future for proveer un themselves mejor futuro para su familia and their family. y ellos mismos. When they get here, Cuando ellos because of llegan their aquí, poverty, debido a su pobreza, they are approached and basically recruited for what's known se in this les country acerca para as the Democratic Party and lo the que socialist básicamente se llama organizations. en este país el Partido Demócrata y Socialista. They are taught that they must promote Se les these enseña que organizations deben de ayudar a estas organizaciones in order to get help and para benefits poder obtener ayuda y beneficios from the state governments de los gobiernos estatales and from the federal government, y de los gobiernos federales, not realizing sin that darse in cuenta que so al hacer doing, esto they are destroying Se the very thing están that made destruyendo this nation lo mismo so attractive to them, que les atrajo tanto esta nación, was to be able to come el here poder venir acá and be free y ser libres and have the opportunity y tener la oportunidad to improve para mejorar education, su educación, to find a work and encontrar money, trabajo y dinero and to be able to build a home y poder and a future for children erigir and una grandchildren. casa para en el futuro para sus nietos. Y yo quería saber And I would like to a know, qué partido pertenece él y si vota. are you a member of a party and do you vote? I'm an independent. He's independent. Oh. Yes, Eres to belong independiente. to a party
is to sell your soul. El pertenecer a un partido es el vender su alma. No one should vote for anyone because Nadie they are debe running votar on a por party nadie ticket. simplemente porque ellos pertenecen a un partido. You should vote for someone Usted whom debe you votar know por is alguien going to do the right que usted thing sepa que va a in hacer that office. lo And that correcto has nothing to do with en party la oficina affiliation. que se ha elegido. No tiene nada que ver con la afiliación de un partido. Also, you should never vote for the También, lesser of two evils. usted nunca debe de votar por el del bueno o el mejor o de lo peor, el menos peor. You must remember that evil is evil, whether lesser or greater, and a Debe deal with the devil de is still a recordar deal with the devil. que el mal es mal, aunque de lo peor sea lo mejor. Because evil, Porque whether lesser or greater, is still evil. lo malo, aunque sea mayor o menor, sigue siendo malo. And a deal with the devil is Y still a deal with the devil. el hacer pacto con el diablo sigue siendo pacto con el diablo. In a case like that, you must not vote. Y en un caso como ese, no debe de votar. And everyone should understand that if Y a todos majority of the deben de population does not vote, entender que si la mayoría de la población no vota, that is an indictment against the candidates. eso es como una queja contra los candidatos o como un yo te acuso contra los candidatos. ¿Quién nos va a representar? So who's going to represent us then? The people must learn to Las select their own candidates. personas deben de escoger sus propios candidatos. What they are doing now is waiting for someone else to select them for Lo them. que están haciendo ahorita es esperar que otras personas escojan a los They are candidatos presented with two choices. y se les presentan con dos cosas a escoger. Both of them belong or bought and paid for by the New World Order. Son compradas y pagadas por el nuevo gobierno mundial. And they think if they elect one or the other, Y si that ellos they're going creen to be represented. que escogen uno o el otro, que de todas maneras van a ser representados. But if you look at what Pero happens, si usted se fija en lo que sucede, it's never true. nunca es cierto. When the people begin to select their own Cuando las candidates, personas empiezan a escoger sus propios kick candidatos the Democrats and the Republicans out, y que pateen a los dos, a los demócratas y a los republicanos, que los den un puntapié and send good citizens to represent y que them, manden a buenos ciudadanos a representarlos, we may have some hope of a quizá peaceful tengamos resolution. algo de esperanza de que sea una solución a que sea pacífica. But I have studied large groups of people Pero for yo many he years, estudiado grandes segmentos de la población por años and I hold very little hope that that will y yo ever tengo happen. muy poquita esperanza que eso llegue a suceder. Señor Cooper, Mr. Yes. Cooper, regresando al relato que nos estaba diciendo going anteriormente, back to the story that you were telling us before, usted estuvo en contacto con you were información muy in sensitiva. contact with a you had a very sensitive job. Yes, I did. Sí, lo tuve. ¿Qué pasó What con su happened? forma de ver las cosas With the way you view things now, cuando se dio When cuenta de esta información you came que, into this information que solamente la that tienen personas only o elementos del gobierno muy importantes? very few people, very important elements of the government have access to. Y también qué tipo de información And fue what type of information es lo que usted conoció, supo. what type of information do you have? What type of information did you have access to? Well, there was an Bueno, awful lot. In fact, there's so much I bastante. really don't know exactly where to Hay start. But tanto que no sé ni the cómo main comenzar. thing that is Lo going más to affect principal all of our que futures nos va a afectar todo nuestro futuro is the es fact that el there's hecho going to be a de que dissolution of nation states and va a a world haber government. una disolución de gobiernos y The de promise estados y de is naciones. La promesa es de que that all people are going to have a better todas life. las personas van a tener una mejor vida. The truth is La verdad es that most of the common people de in this que world la are going to be mayoría de la gente re-enslaved común y corriente van a ser esclavizados, as they have been enslaved como throughout the han sido history of the world, esclavizados a través de la historia del mundo, except for when excepto this
por country, the United States of cuando este America, was país de los founded, Estados Unidos fue fundado and for the first time in y history, por primera vez en la historia gave the common man dio al true hombre freedom. común y corriente never la libertad verdadera, la cual nunca había existido. ¿Qué pasó cuando usted se da cuenta de toda esta información, del plan de esclavizar a la gente, de disolver las naciones? ¿Qué sucede con usted en ese momento? Well, I was what I had learned Lo que really yo with all of this was that Había everything sabido that I con had todo been taught esto, que con todo lo que me habían enseñado in my life en mi vida, was wrong. estaba equivocado. Now, I don't mean the basic Y no quiero principles decir and los ideals. Those, of lo course, básico were right. principal, las ideas o lo que es correcto. But the reality Pero la of what the realidad government era que el gobierno, was doing behind the scenes lo que estaban haciendo detrás de was nosotros, 180 degrees era 180 grados from what the American people were told. de lo que a la población americana se le había dicho. I was extremely shocked. Yo estaba extremadamente In fact, I was devastated. asombrado, estaba yo desolado. And then I had a struggle with my Y conscience luego because tuve que una lucha con mi conciencia clearly what porque was going on en behind the realidad lo scenes que estaba sucediendo entre bambalinas, o sea, detrás, was and era still que is y treason. todavía es traición. And so the first thing I had Así to do que was lo come to primero que grips tuve with que the fact hacer that I had several years era left, realizar que tenía unos cuantos años which que I me had to quedaban, serve, que tenía yo todavía que seguir and con I mi did trabajo that honorably. y debía yo de hacerlo con todo honor, But at the point where Pero I al was to renew punto my contract, en que yo tenía que renovar mi contrato. instead I left En vez de eso me fui and I began to do y research comencé a investigar upon my own por mi propia cuenta in order to discover para poder descubrir more más about the en foundational things cuanto a las cosas that I fundamentales had learned. que yo había aprendido. Mr. Cooper, señor Sí. Cooper, Yes. en su libro, In your book, Mr. Cooper, we have it with us here. cuando usted When se retiró o discharged you were de su trabajo, discharged from your job, dice que sufrió Says algunos atentados en contra de that su you vida suffered attempts against your life al tratar de when you compartir tried esta información. to share this information. Yes. I Sí, received an honorable discharge Recibí December the 11th, un despido 1975, honorable en diciembre del 75. and I immediately obtained employment Inmediatamente obtuve trabajo as a deep sea diving instructor with the Coastal School como of Deep Sea Diving. buceador, Maestro de buceo. como maestro de buceo. And during that time, I Y attempted durante to ese tiempo intenté leak some information to reporters el colar cierta información On the a San los Francisco reporteros Chronicle. del San Francisco Chronicle, and I told them not Y to les attempt to que no verify intentaran verificarla. my particular identity, Que but no- just the mi- information. Identidad en particular, simplemente la información que yo les daba. Well, instead, they Y en vez de immediately eso- called the Department of the Navy Llamaron al departamento de la naval and began to ask questions about me. comenzaron a hacer preguntas en cuanto a mí. And the next thing Y la that siguiente happened cosa que sucedió was fue- I noticed that I was under surveillance. que noté que estaba yo siendo vigilado. We began to receive threatening Comenzamos a telephone recibir calls. llamadas amenazadoras por teléfono. Occurrences would happen outside the house Sucedidos at night. extraños sucedían fuera de mi casa por la And noche. then one morning I was Y run off una the mañana road me atropellaron in an intentionally staged accident. en un accidente que simplemente fue And exactly provocado. one month later, Un mes the después, same thing was staged again. Lo mismo volvió a suceder. And the first time I had Y la primera extensive vez damage to my head Sufrí and facial bastantes area. daños en mi cabeza y en mi cara. The second time I lost my left leg. La segunda vez perdí mi pierna izquierda. While I was in the hospital, I was Mientras visited estaba yo en el by hospital, two agents fue visitado por dos of the agentes Defense Investigative Agency, which is de the la Defense agencia del Intelligence Agency. Departamento de Defensa, que es una agencia de inteligencia.
And very, very basically, Y they básicamente wanted to know if I was going to shut up or if they que were going to have to actually kill me. querían saber si o me iba yo a callar o me iban a tener que matar. I told them that I would be very good from that point Les on and dije that they would have no problems que from de ahí en me. adelante me iba yo a portar muy bien y que ya no iban a tener problemas conmigo. And I did that not Y lo out hice of fear, although they certainly no porque tuviera miedo, sino made me afraid. ciertamente I did it because porque I me didn't want to get hubieran killed for asustado. nothing. Lo hice porque no quería yo que me mataran simplemente por nada, por ningún motivo. I had to be able to make it worth something to the Tenía American people. que hacer que esto tuviera algo de valor para la población americana, So la I gente spent about americana. 16 years Así es que pasé 16 años and researching estudiando and collecting the investigando hard evidence y from government colectando toda la documents evidencia de documentación del from the gobierno, Federal Register, del registro federal, the Congressional Record, de los records o de los archivos del Congreso from documents that I was able y to obtain documentos de los cuales yo pude obtener from my contacts within the military service. de mi contexto con el servicio militar. And then when I had Y cuando enough ya proof, tenía yo suficiente prueba, I put all these together in packages. pude todo esto junto en paquetes I mailed one package to Y every single le member of envié the House of Representatives, a un paquete de a todos los miembros de la Cámara de Representantes one package to every member of the United States Senate, y otro a todos los miembros del Senado de los Estados Unidos, a package to the President and Vice President, otro al presidente y vicepresidente, the Director of the Federal Bureau of al Investigation, director del FBI, the Director of the Central al Intelligence doctor Agency, del Servicio de Inteligencia Central and reporters y a all over the country. reporteros por todo el país. Pero no supuestamente, señor Cooper, But didn't you, Mr. Cooper, ellos saben todo esto. supposedly that they already know that? Oh, yes, they did. Sí, But lo they saben. didn't. Not all of these No people todos estas knew it. gentes, no, nunca. Pero, But, por ejemplo, for instance, Well, Bien. you have to understand that the members of the tienen que House of entender que Representatives los and miembros de Congress, la Casa de Representantes, unless they've been there for many years a menos que hayan estado ahí por muchos años, and they serve on the y high level hayan estado committees bajo los comités de alto nivel, which meet in secret behind closed los doors, cuales se encuentran en secreto bajo puertas cerradas, they don't know any more than ellos any no other saben American más or que anybody la else in persona any other común y country. corriente en el país. cuando usted envió esta información, When you send all this information, pienso yo que I think that envió perhaps información acerca del fenómeno OVNI, you send it also about the UFO phenomenon, Yes, I did. alternativa Sí, lo hice. 1, 2 y 3, or alternative 1, 2 and 3, alternatives 1, 2, and 3, Yes, proyecto Galileo and the Galileo Project, yes. y el nuevo orden mundial. and the New World Order. ¿Piensa usted que Or do ellos you think that they would pudieron tomar en serio lo que usted les envió? take this seriously, what they Oh. received? Absolutely, they Ah, took it seriously. Absolutamente sí lo tomaron en serio. There were a lot of queries. Hubo muchas preguntas. I have worked with some senators and Yo he congressmen trabajado con for many years. senadores y congresistas por muchos años It provided me y me the main proveyó a reason that I mí did de it, la razón principal por lo cual yo la había hecho, and to provide for my y safety. para proveer para mi propia seguridad. With all of these people in Y con possession todas of the estas gentes en information, posesión de esta información, any move cualquier to eliminate movimiento me para eliminarme or to hurt my family in o order para to make me lastimar a be mi quiet familia o para callarme would have been an immediate hubiera confirmation of sido una everything confirmación inmediata that was included de in todo those lo que estaba information packages. incluido en ese paquete de información.